a pasar a lo que es mal llamado conquista, ya lo habíamos hablado con anterioridad, ¿verdad? La conquista, pues, esto fue que han arrasado durante mucho tiempo con la cultura, con las costumbres que existían acá. Y entonces, pues quizás no es por una conquista tal cual, sino pues es una invasión. Hernán Cortés es el primero que encuentra o conquista el último gran imperio mesoamericano. Pues nosotros tenemos en cuenta que pues estas expediciones avanzaban más con el tiempo. Ellos entran por el lado del Caribe, luego se instalan en Perú bastante tiempo y después deciden navegar más para ver qué hay más allá, porque hay ciertos rumores en que la América continúa. Y entonces Hernán Cortés entra por el lado de lo que nosotros conocemos como la Ribera Maya o el lado de Yucatán, y pues se va a encontrar en distintas expediciones con diferentes culturas. En noviembre, perdón, de 1519, Cortés y Montezuma estuvieron cara a cara por primera vez. Ya habíamos hablado que Montezuma era pues el rey o emperador azteca en esa época. Según la tradición, el encuentro ocurrió en la esquina que ahora forma las calles de la República de El Salvador y Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Ahí también se ubica el antiguo Hospital de Jesús y el Templo de Jesús de Nazareno. La conquista de México. Vamos a hablar primero de la conquista de México porque es importante saber por dónde fue que entraron pues estos conquistadores o Hernán Cortés con sus vasallos o pues sus militares de la época. Y vamos a tener que la conquista de México fue un conflicto armado y social. Ocurrió en el siglo XVI y que inició con la llegada de Hernán Cortés a México. Este, junto con su ejército, logró el sostenimiento del Imperio Azteca, el cual ocupaba gran parte del actual México. Este conflicto se enfrentaron dos grandes civilizaciones. El Imperio Azteca, asentado en Mesoamérica desde 1325 hasta la conquista de México. Los colonizadores en representación de la corona española, en busca de expandir su territorio y hallar materia prima para comercializar. ¿Cuál era esa materia prima y qué era lo que estaban buscando estos colonizadores? Bueno, ellos ya habían tenido contacto con Sudamérica, vamos a decirlo así, y ellos ya sabían que había oro, ya sabían que había plata, había frutos, también existían algunas especies que ellos querían comercializar, ¿verdad? Y entonces es lo que buscan ellos, es mucho más tierras para tener ese poder de comercializar y tener también un poder territorial, vamos a decirlo así, que le pertenece siempre a la corona española. La conquista de México se llevó entre 1519 a 1521, cuando Hernán Cortés, inicialmente enviado por el gobernador de Cuba, exploró las costas del actual México. Cortés tomó la decisión, en nombre de la corona española, de ocupar y conquistar el territorio rico en materia prima. Luego de varias expediciones y batallas, en 1521 alcanzó su objetivo, fijando el punto de partida para futuras conquistas en los territorios vecinos. Y cuando hablamos de territorios vecinos, vamos a entender que es parte de Guatemala. Características de la conquista de México. En 1519 se realizaron diversas expediciones por parte de Hernán Cortés, quien llegó inicialmente a la isla de Cozumel y varios puntos costeros de la península de Yucatán, que era lo que estábamos hablando. Ellos entran por la península de Yucatán y acuérdense que en algún momento se consideró que Yucatán era parte de Guatemala. El primer contacto fue con los mayas, a los cuales le denominaron sin mayor resistencia. Esa parte de ahí no hubo resistencia. Entraron, los mayas estaban asustados de que llegaran estas personas con armaduras, con caballos. Y luego en la actual Veracruz, los colonizadores fundaron un asentamiento denominado Villarrica de Veracruz, luego de protagonizar varias batallas con los pueblos indígenas. Mientras tanto, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, ya
conociendo la idea de Cortés, em, la idea de Cortés de desconocerlo y tomar las tierras en nombre de la corona, envió un contingente militar para detenerlo en tierras mexicanas. El enviado Pánfilo de Navardés nunca pudo apresar a Cortés y a su arsenal de soldados terminaron uniéndose a la causa de la conquista. Bueno, entonces, pues el gobernador cubano no quería continuar con esta conquista porque pensaba que no iba a ser en nombre de la corona, sino que iba a ser para beneficio de Cortés. Y específicamente así fue. Cortés estaba emocionado, sabía que había mucho más tierra, había mucho más gente que pues quitarle sus tierras y arrasarlos, y tenía mucho más productos, todas estas, la abundancia o la riqueza que tenía América Latina, ¿verdad? Y entonces ellos estaban enfermos de poder, me gusta llamarles así, ¿verdad? Y entonces terminaron uniéndose a la causa. Uno de los principales objetivos de esta conquista consistía en obtener el oro de las nuevas tierras en beneficio de la corona española. Por otro lado, para la conquista fue decisiva la alianza de los tlaxtecas, vecinos de los aztecas y feroces enemigos, quienes se aliaron con el ejército de Hernán Cortés para liquidar el imperio azteca. Bueno, nosotros ya sabemos que estas culturas habían tenido sus conflictos. En una de las teorías también de la desaparición de estas culturas es que habían sido muy aguerridos y entre ellos habían tenido este conflicto y ellos mismos habían eh, pues provocado la desaparición de estas culturas. La conquista en Guatemala. La conquista de Guatemala fue un conflicto que formó parte de la colonización española de América en el territorio de lo que hoy es la República de Guatemala en América Central. Antes de la conquista, este territorio comprendía varios reinos mesoamericanos, la mayoría de los cuales pertenecían a la civilización maya. Muchos conquistadores vieron a los mayas como infieles, que necesitaban ser pacificados y convertidos a la fuerza al cristianismo, sin tener en cuenta los logros de su civilización. Importante, ya lo hemos venido recalcando. Cuando vienen los españoles, los encuentran con personas, pues ellos piensan que se encuentran con personas ignorantes, pero realmente la civilización tenía conocimientos de astronomía, tenía conocimientos de arquitectura, tenía conocimientos de comercialización, numéricos, etcétera. Y entonces, pues todo eso se ve aplacado por esta invasión y aparte de todo, de la invasión, como pues los mayas tenían el politeísmo, ellos quieren a fuerza imponer su catolicismo. El primer contacto. El primer contacto, entre los mayas y los exploradores europeos se dio en el siglo VI cuando un barco español que navegaba de Panamá a Santo Domingo naufragó en la costa de la península de Yucatán en 1511. En 1517 y 1519 siguieron varias expediciones españolas que tocaron tierra en diferentes partes de la costa de Yucatán. La conquista española del territorio de los mayas fue un conflicto prolongado que duró casi 2 siglos por la tenacidad y resistencia de los reinos mayas y su integración en el imperio español. Esto es bien importante. La conquista, si ustedes se dan cuenta, de la parte de México fue mucho más simple porque dice que fue de 1519 a 1521. Y entonces tuvieron aliados, vamos a decir aliados, porque cómo se comunicaba esta gente, ¿verdad? Quizás fueron a la fuerza, pero lograron combatir a los aztecas. Se cree que los aztecas incluso eran menor cantidad que las civilizaciones mayas en el territorio guatemalteco o la península de Yucatán. Entonces les tomó mucho más tiempo recorrer primero la selva, porque ellos no estaban acostumbrados a esa selva densa que tenía la península de Yucatán junto con Petén, y les tomó 2 siglos entonces lograr la conquista completa de todo lo que nosotros llamamos como Centroamérica. Seguimos con los primeros contactos. La tecnología y las tácticas españolas y nativas eran muy diferentes. Los pueblos indígenas de Guatemala no solamente carecían de elementos claves de tecnología del viejo mundo, como la rueda funcional, caballos,
hierro, acero y pólvora, sino que también eran muy susceptibles a enfermedades del viejo mundo contra las cuales no tenían ninguna resistencia. Los mayas preferían las incursiones en emboscada a la guerra en gran escala. Utilizaban lanzas, flechas y espadas de madera con hojas de obsidiana. Los xincas de la llanura costera del sur utilizaban flechas envenenadas. En respuesta a la caballería española, los mayas del altiplano recurrieron a cavar hoyos con estacas de madera. Los españoles vieron la toma de prisioneros como un estorbo para la victoria final. En cambio, los mayas dieron prioridad a la captura de prisioneros vivos y a apropiaciones del botín. Bueno, entonces ya sabemos que duró pues 2 siglos esta conquista y vemos que pues, si nosotros nos damos cuenta, las diferencias entre el viejo mundo y el nuevo mundo son abismales. Ellos traen caballos, ellos traen hierro, ellos traen em, pues pólvora, y pues nosotros no teníamos nada de eso. Sin embargo, los mayas eran bastante astutos, ¿verdad? Utilizaban veneno, utilizaban flechas, utilizaban la obsidiana, que es una piedra que pues llega a tal punto donde trabaja este material que puede llegar a cortar. Es una piedra negra que es muy conocida en Guatemala. Y entonces, pues los españoles venían con la consigna de vamos a matar a todos estos y no vamos a dejar prisioneros. Nosotros venimos y queremos la tierra con un objetivo tal cual, oro y plata, ¿verdad? Y entonces, pues los mayas no, los mayas querían tener prisioneros porque a pesar de que eran personas aguerridas y violentas, ellos querían conocer qué era de lo que se trataba, que si ellos quitaban pues la armadura, ¿qué quedaba, verdad? Si eran personas como ellos. Pedro de Alvarado llegó a Guatemala a principios de 1524 al mando de una fuerza mixta compuesta de conquistadores españoles y sus aliados nativos, en su mayoría de Tlaxcala y Cholula. Los nombres geográficos a lo largo de Guatemala tienen topónimos de náhuatl debido a la influencia de estos aliados mexicanos que también sirvieron como guías traductores para los españoles. Y fíjense ustedes de que, bueno, los españoles traen aliados, claro, no sabemos si a la fuerza o voluntariamente, pero traían aliados. Quizás ellos fueron más inteligentes y dijeron, bueno, nos vamos a aliar. Obviamente había una gran diferencia de culturas alrededor de la geografía mesoamericana y entonces sabemos que los aztecas no hablaban lo mismo que los mayas, sabemos que los Tlaxcala no hablaban lo mismo que los Cholula y entonces cuando ellos ingresan a través de la península de Yucatán, a lo que nosotros conocemos como Centroamérica, pues los nombres de los lugares ellos no los conocían, no los sabían, no se conocían entre las culturas porque estaban bastante lejos. Y entonces es por eso que Guatemala tiene nombres o topónimos de náhuatl, es decir, Caminaljuyú, Guatemalja, ¿verdad? Hay muchísimos nombres em, que pues no pertenecen a los idiomas mayas tal cual, porque ellos venían preguntando, ¿cómo se llama esto? Y entonces no les quedaba más que inventarse un nombre, ¿verdad? Los lejanos, los del este, los del sur, y pues en náhuatl. Incluso la palabra Guatemala es una palabra náhuatl que pues se le dio al territorio de Guatemala en esos momentos. Las guerras tras la conquista. Al inicio de la conquista, los caciques se aliaron con los conquistadores, pero pronto se rebelaron contra las excesivas exigencias tributarias de los españoles. ¿Qué era lo que ellos querían? Bueno, ellos querían tener esclavos y entonces el tributo era demasiado. Ellos ya no podían comer, ya no podían tener sus propias cosas porque todo era de la corona y tenían que tributarlo. No se rindieron hasta 1530. Mientras tanto, cada uno de los demás reinos mayas del altiplano habían sido derrotados por los españoles y sus guerreros aliados, tanto de México como de los reinos mayas previamente subyugados. El pueblo Itzá y otros pueblos mayas de las tierras bajas de la cuenca del Petén establecieron contacto con Hernán Cortés por primera vez en 1525. Claro, porque estaba mucho más cerca
de lo que nosotros conocemos como la Ribera Maya. Pero el reino Itzá era hostil a la invasión de los españoles y mantuvo su independencia hasta 1697, cuando el resultado del ataque de los españoles finalmente derrotó el último reino maya independiente. Los abusos. Hernán Cortés narró su expedición en Honduras en la quinta de sus cartas de relación, en la que detalla el cruce de lo que hoy es el departamento de Petén en Guatemala. El fraile Bartolomé de las Casas escribió un relato con muchos más críticos sobre la conquista española de América e incluyó los relatos de algunos incidentes en Guatemala. Su libro titulado Brevísima relación de la destrucción de las Indias fue publicado por primera vez en 1552 en Sevilla. ¿Qué era lo que tenía este libro? Y Hernán Cortés era un fraile que era enviado incluso por la corona para pues domesticar a las bestias, vamos a decir así, o vamos, pues cristianizar, o era parte de esa cristianización que se le hacía a los paganos. Sin embargo, él se dio cuenta que pues lo que menos estaban haciendo estos conquistadores era permitir que se evangelizaran. Ellos arrasaban con las personas y el abuso era tal que él decidió escribir en este libro La destrucción de las Indias. Los españoles arrasaban con todo a su paso, mujeres, niños, familias completas, territorios, casas. No les interesaba nada más que pues la materia prima en que eran pues varias de las riquezas que se encontraban en América. Las enfermedades. Vamos a hablar de este tema porque pues aparte de que tenemos un tema de coyuntura en la actualidad con esto del COVID-19, vamos a encontrar que América Latina estaba libre de algunas enfermedades que hoy conocemos como simples enfermedades que pues tienen solución, pero no existían o no nacieron en América Latina. Las epidemias que fueron accidentalmente introducidas por los españoles incluyeron la viruela, el sarampión y la gripe. Estas enfermedades, junto con el tifus, la fiebre amarilla, tuvieron un gran impacto sobre sobre las poblaciones mayas. Ellos venían con epidemias. Los mayas no tenían esas epidemias y ellos las contagiaron. Epidemias catastróficas diezmaron los ejércitos y las poblaciones indígenas. Una gripe en ese tiempo no es como nosotros la conocemos en estos momentos. Una fiebre podía matar a las personas. Como conocemos en la actualidad, cuando no se conoce una enfermedad o no se tiene su cura, ya ven los resultados que puede provocar solamente una persona que tenga la enfermedad y que venga del extranjero. ¿Se imaginan en esas épocas que eran ejércitos completos que traían esa cantidad de enfermedades a la América Nueva? Epidemias catastróficas diezmaron entonces a los ejércitos y a las poblaciones indígenas. Incluso antes de que se liberaran las primeras batallas, se estima que el 90% de la población indígena había aparecido en las epidemias que azotaron la región en el primer siglo después del contacto con los europeos. En 1519 y 1520, antes de la llegada de los españoles a la región, una serie de epidemias recorrió el sur de Guatemala. Mientras que los españoles estaban ocupados en el derrocamiento del imperio azteca, una terrible plaga ya golpeó a Aysén, la capital de Cachiquel, en la ciudad de Cumurcaj, espero decirlo bien, capital de los quechí. También pudo haber sufrido la misma epidemia y es probable que la misma combinación de viruela y peste pulmonar se extendiese por todo el altiplano guatemalteco. Aquí tenemos una tabla referencial de pues algunos sucesos durante esos 2 siglos en que le tomó a la corona española conquistar pues lo que nosotros conocemos como la Mesoamérica. Y vamos a hacer un pequeño resumen en esta tabla. En 1521, la conquista de Tenochtitlán, México. En 1522, los aliados españoles exploraron Soconusco y reciben la delegación de Quiché y los Cachiqueles, en Chiapas, México.
En 1523, Pedro de Alvarado llega a Soconusco, Chiapas, México. Lo que nosotros conocemos como el Estado moderno de Chiapas, México. Recuérdense que Chiapas era parte de Guatemala hasta después de la independencia. Febrero de marzo de 1524, los españoles derrotan a los quechí en Retauleo, Suchitepeques, Quetzaltenango, Totonicapán y el Quiché. El 8 de febrero de 1524, la batalla de Zapotitlán, victoria española sobre los quiché en Suchitepeques. El 12 de febrero de 1524, la primera batalla de Quetzaltenango resulta en la muerte del legendario comandante quiché Tecumumán en Quetzaltenango. Esta historia se vuelve una leyenda y es un héroe nacional, Tecumumán, porque pues hay una historia donde el quetzal se posa en su pecho y pues por eso se vuelve rojo, ¿verdad? Pues esto pasó en 1524 en Quetzaltenango. El 18 de febrero en 1524, según la batalla de Quetzaltenango. Marzo de 1524, los españoles bajo el mando de Pedro de Alvarado arrasan a Curcumac, en la capital del Quiché, en el Quiché. Tiempo después, los quichés vuelven a sufrir pues con arrasar otra vez las tierras tan brutalmente como en esta época durante el conflicto armado. Así que las poblaciones quiché han sufrido muchísimo de invasiones, de arrasamiento, de despoblados, etc. Para el 14 de abril de 1524, los españoles entran a Isinché y se alían con los cachiqueles en Chimaltenango. El 18 de abril de 1524, los españoles derrotan a los sutuiles en una batalla en las orillas del lago Atitlán en Sololá. El 26 de mayo de 1524, Pedro de Alvarado derrota a los xincas del Antipaque en Santa Rosa. El 27 de julio de 1524, Isimché es declarado la primera capital colonial de Guatemala en Chimaltenango. Ojo a esto. Entonces tenemos que primero lo arrasaron y luego van a entrar y se considera la primera capital de la colonia. Es el primer lugar en donde los colonos deciden residir y quedarse un tiempo mientras que siguen conquistando las tierras de Guatemala. Para el 28 de agosto de 1524, los caciques abandonan Isinché y se rompen alianzas con los españoles en Chimaltenango. El 7 de septiembre de 1524, los españoles declaran la guerra a los caciques, que eran aliados, pero estos se sublevan porque son demasiados los abusos, las violaciones, los impuestos, la esclavitud, que ellos deciden pelearse con esta alianza. En 1525, la capital Pocomán cae en manos de Pedro de Alvarado en Guatemala. El 13 de marzo de 1525, Hernán Cortés llega al lago de Petén Itzá, en Petén. En octubre de 1525, Saculeo, la capital del pueblo Man, se rinde a Gonzalo de Alvarado y Contreras después de un asedio prolongado en Huehuetenango. En 1526, el pueblo Chacoma se rebela contra los españoles en Guatemala siempre. Y tenemos en 1526, los capitanes españoles son enviados por Alvarado para lograr conquistar Chiquimula. Disculpe. No estoy enferma ni nada, no se preocupen. Es pura alergia. El 9 de febrero de 1526, desertores españoles queman Isinché en Chimaltenango. En 1527, los españoles abandonan su capital en Tecpan, Chimaltenango. En 1529, en San Mateo Ixtatán, se encomienda a Gonzalo de Ovalle para que conquiste esa parte en Huehuetenango. Acuérdense que Huehuetenango pues, es una de las poblaciones que aún en día son grandísimas en Guatemala y algunos
municipios dentro de ese departamento, las distancias son a veces hasta de 11 horas. Entonces, realmente ese fue un gran imperio que conquistar. Septiembre de 1529, los españoles derrotan a Uspantán en el Quiché. En abril de 1530, la rebelión en Chiquimula es reprimida. Lo que tenemos en Chiquimula es que están las comunidades Chortí, que son también poblaciones que están muy cerca de Honduras y de El Salvador. Y entonces es ahí también que ellos logran pues avanzar su imperio a esa parte de Centroamérica. El 9 de mayo de 1530 los cachiqueles se rinden a los españoles en Zacatepeque. En diciembre de 1530 los chiles uspantecos se rinden a los españoles en el Quiché. En 1543 la Fundación de Cobán a Alta Verapaz. Y Cobán lo fundan como parte del corregimiento español. En 1549 la primera reducción de los pueblos Chus y Casnoval en Huehuetenango. En 1551 los mayas de las Tierras Bajas matan a Francisco de Vico en Alta Verapaz. En 1569 la reducción de Totolipique de los Cochugoles, espero decirlo bien, de Lacandón, Alta Verapaz. En 1618 los misioneros franciscanos llegan a Noquipijén, en la capital de Itzá, en Petén. En 1619 otras expediciones misioneras en Noputén, Petén. En 1684 la reducción de San Mateo de Xcatán en Santa Eulalia, en Huehuetenango. El 28 de enero de 1686 el Melchor Rodríguez Mazarego sale de Huehuetenango encabezando una expedición contra los lacandones en Huehuetenango. Los lacandones es una sociedad pues de cultura maya que ya no conocemos en la actualidad porque ellos fueron arrasados posteriormente también. En 1695, el fray Francisco Andrés de Avedaño trata de convertir a los Itzá en católicos en Petén. El 28 de febrero de 1695, las expediciones españolas contra el pueblo de Lacandón salen simultáneamente de Cobán, San Mateo Ixcatán y Ocingo, Alta Verapaz, Huehuetenango y Chiapas. En 1696, el fray Andrés Avedaño se ve obligado a huir de Petén, y el 13 de marzo de 1697 Petén se rinde a los españoles después de una feroz batalla en Petén. Con esto llegamos a la conclusión que entonces les tomó 2 siglos casi conquistar todo lo que era el territorio de Guatemala, y si ustedes se dan cuenta es por eso es que nosotros conocemos esta diversidad cultural, porque había bastante gente. Y entonces lo que hacen pues los frailes que vienen a cristianizar es que empiezan a inventarse figuras que vamos a ver más adelante, en donde logran que estas figuras pues puedan al final del cabo mitigar un poco arrasar con estas tierras y con la gente y los pobladores, porque como eran muchos, terminándose eh, volviendo esclavos, ¿verdad? Como lo vamos a ver más adelante. Los últimos años de la conquista. En el siglo VII, la pequeña población de Chol o el Chol del sur de Petén y de Belice fue deportada a Alta Verapaz, donde fue absorbida por la Quechí. Y entonces aquí vamos a ver, y esto es bien importante entender, cuando los españoles vienen a Guatemala, ellos le ponen un uniforme a los pobladores que han conquistado cuando se termina la conquista, que duró una guerra en que se encontraban, pero cuando ya las cosas se calman y los pobladores se rinden ante esta invasión, entonces incluso los pobladores son movidos de territorios y no son los que originalmente nosotros conocemos. Tampoco pues se van adaptando culturas como los uniformes, que nosotros conocemos como trajes típicos, y algunas otras costumbres católicas que son
envueltas entre el misticismo de cada cultura para que se puedan convertir ellos de no paganos a cristianos. La población de Chol de la selva de Lacandón fue resentada en Huehuetenango en el siglo VII, en los años de 1702 y 1703. Sacerdotes católicos de Yucatán fundaron varios pueblos de misioneros alrededor del lago de Petén Itzá, en donde se concentraban los Itzá. Los sobrevivientes de la población Itzá y Cojoc fueron reubicados en los asentamientos coloniales por una mezcla de persuasión y fuerza. En 1704 los caciques Cojoc o Itzá e Itzá en estas poblaciones se rebelaron contra los españoles. A pesar de que estaba bien planeada la rebelión, fue rápidamente aplastada por las cabecillas ejecutadas. La mayoría de los asentamientos misioneros fueron abandonados como consecuencia del conflicto. De los 60.000 mayas con los que contaba el centro de Petén en 1697, solo quedaron alrededor de 6.000 en 1708, una gran pues de matanza y arrasaron con las culturas completamente, a tal punto que estas culturas perdieron sus costumbres. Aunque las enfermedades contagiosas causaron la mayoría de las muertes, las expediciones españolas y las guerras internas entre los grupos indígenas también desempeñaron un papel notable en el proceso de despoblación. Bueno, lo que les decía, los misioneros, Fray Bartolomé de las Casas, Sevilla en 1474 nació y murió en 1566, religioso español defensor de los derechos de los indígenas. En los inicios de la colonización de América, tuvo una formación más bien autodidacta, orientada hacia la tecnología, a la teología, la filosofía y el derecho. Conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de estos, Bartolomé de las Casas emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de los indios. Para dar ejemplo, empezó por renunciar él mismo a la encomienda que le habían concedido el gobernador de Cuba, denunciando dicha institución castellana como una forma de esclavitud encubierta de los indios en 1514. Insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América, propuso a la corona reformar las leyes de las Indias. En la práctica se había demostrado ineficaz para poder el costo del poner corto o coto a los abusos. Este papel es bastante importante porque Fray Bartolomé de las Casas hace una denuncia de los abusos, de las violaciones, de los arrasamientos, etcétera, lo que nosotros vamos a conocer posteriormente como esa, ese desprestigio a las culturas mayas o pues al final de cuentas los abusos que tuvieron estas personas em, los declara este misionero y entonces el misionero lo que hace al final de cuentas es informar a la corona y la corona pues realmente no interesada en eso, solo cambia de la encomienda a la repartición, que eso va a venir en la segunda clase, pero mientras tanto entonces ya tenemos conocimiento de cómo se da la conquista en Guatemala. Vamos a dejar el siguiente tema entonces de la encomienda y la repartición para la siguiente clase. Por favor, traten de seguir los protocolos que se les están dando. Para las personas que siguen laborando, por favor, mucho cuidado. Traten de siempre lavarse las manos, de seguir los protocolos de salubridad que se les está dando. Espero verlos pronto. Cuídense.